¿Qué es el texto expositivo? Partimos de ahí. Cuando hablamos del texto expositivo vamos a hablar de un tipo de texto muy particular. Un tipo de texto que es usado principalmente por la ciencia, por la investigación, porque es un texto que nos va a dar a conocer principalmente, pues, información objetiva. Y de ahí que tengo como definición sobre ese texto, que es aquel que aborda una temática, desarrolla un tema, un asunto, un tópico, pero lo hace de forma objetiva. Es importante estos detalles porque me dan ya una luz de sus características, de sus rasgos. La forma de trabajar de un texto expositivo es la objetividad. Y si yo hablo de objetividad, tengo que saber entender qué es objetividad. Objetividad es mostrar las cosas tal como son. Objetividad es no alterar la información. Objetividad es decirte lo que pasa exactamente como la realidad. Objetividad es mostrar los resultados de una investigación sin poner nada de la parte emocional, de la parte ya subjetiva del autor. Si hacemos eso, lo estaríamos ya volviendo un texto subjetivo. Y esa ya es característica, es terreno ya de otro tipo de texto, de un texto argumentativo. Si el texto expositivo es objetivo, el texto argumentativo es subjetivo. Porque el texto argumentativo lo que hace es mostrar la opinión de una persona frente al tema. Mientras que el texto expositivo lo que hace es informar algo sobre el tema. Y esa información tiene que ser limpia, tiene que ser concreta, clara, precisa, sin orientarte a ninguna posición. Simplemente decirte lo que pasa. Las elecciones en nuestro país se han realizado, 2 candidatos han pasado a segunda vuelta. Es información. Simplemente me estoy limitando a decirte lo que ha pasado, lo que ocurre. Pero si yo digo, las elecciones han sido organizadas de la peor manera, yo considero que estas elecciones han sido las peores de la historia. Considero que estos candidatos son lo peor de la clase política. Estoy dando mi punto de vista. Quizá este punto de vista sea rechazado por muchos, porque es subjetivo, pues, es subjetivo. Es algo que está hecho a partir de mi forma de pensar, de mi forma de ver, a partir de mi experiencia, pero no tiene que ser lo mismo para otro. Esa es la gran diferencia entre un texto expositivo y un texto argumentativo. El expositivo no hace eso. Y de allí que un texto periodístico es un texto expositivo también al mismo tiempo. Y de allí que el periodismo tiene una de sus características importantes, la objetividad. Es decir, un periodista tendría que ser una persona que te diga las cosas tal como son, sin decirte lo que él cree, lo que él piensa. Sin embargo, en la realidad vemos que el periodismo está manchado por subjetividades, yendo en contra de sus propias características, de su propia esencia, que es el periodismo. El periodismo tiene que ser objetivo, tiene que ser claro, directo, concreto, no parcializarse, ni a favor ni en contra de algo. Mostrar para que la población tenga una información pues clara y pueda asumir una postura, la población a partir de la información que le dan. Entonces, el texto expositivo es una muestra de ese tipo de texto donde se debe expresar la información de forma objetiva. Y esta objetividad la hace con la intención, con el propósito de informar. Es decir, yo como autor lo que hago es mostrar los hechos, mostrar la información de forma objetiva, pero para lograr informar, para informar al receptor, para informar a mi interlocutor, para informar al público. ¿Y qué informo? Una serie de hechos, datos, resultados de investigación. Hay que tener bastante cuidado cuando encontramos en un texto expositivo citas. ¿Y a qué me refiero con una cita? Si yo digo, por ejemplo, según organismos internacionales, las elecciones en nuestro país se han desarrollado con total normalidad. Si yo estoy diciendo esto en el texto, ¿estaré informando o estaré dando mi punto de vista? Cuidado. Algunos dicen, profesor, pero ahí está diciendo lo que piensa. ¿Pero quién? ¿Lo que piensa quién? Lo que pienso yo, lo que piensa en este caso al personaje que estoy citando. Sigue siendo el texto expositivo,
mientras yo lo que haga es informar. Si yo estoy tomando las palabras de otra persona y las estoy incluyendo en mi texto y estoy diciendo, según tal persona o el ministro tal dijo esto, o el expresidente dijo esto, o el médico tal dijo lo otro, estoy informando que hay personas que se han pronunciado sobre el tema. Entonces, resumiendo, el texto expositivo es aquel texto que te brinda información de forma objetiva, sin aceptar ningún tipo de subjetividad. ¿Cuáles son las palabras claves que yo debo preguntar al texto para reconocerlo como tal? Si nosotros entendemos bien, el texto expositivo busca informar al receptor de un tema de interés, temas pues de interés público, interés común. Pero ¿cuáles son estas preguntas que yo debo plantear? Hay 3 preguntas básicas que debemos plantear a un texto para reconocer que es expositivo. Y la primera pregunta es ¿qué? Es decir, ¿qué está brindando el texto? ¿Qué estoy leyendo en el texto? ¿Ya? ¿O qué observo en el texto? Si yo estoy leyendo un tema de interés general, si yo estoy leyendo ideas donde se explica, se compara, pues el texto es expositivo. ¿Cómo? Es otra pregunta que debo plantear. ¿Cómo? Es decir, ¿cómo presenta la información? ¿Está presentando la información a partir de estrategias comparativas, de estrategias enumerativas o de estrategias secuenciales, como lo vamos a ver más adelante? Es decir, está desarrollando el texto a través de una introducción, está trabajando un desarrollo y está concluyendo en algo el texto. Esa es la forma como presenta. ¿Y por qué? ¿Cuál es su interés? ¿Cuál es su propósito? Si su propósito es solamente informar, dar a conocer, explicar, pues el texto definitivamente será expositivo. Entonces, texto expositivo, aquel que me da información de forma objetiva y lo puedo reconocer preguntando al texto qué brinda el texto, qué me está dando el texto como tema, cómo lo presenta, qué estructura tiene en su desarrollo y por qué lo hace. ¿Por informar o por algún otro propósito? Si es informar, definitivamente es texto expositivo. Mientras explico, si surge alguna duda, si hay una pregunta, tienen que plantearla, por favor. ¿Cuál es el propósito de un texto expositivo? ¿Qué busca? ¿Cuál es su función? ¿Ya? ¿Cuál es su tarea? ¿Cuál es su finalidad? ¿Para qué sirve? ¿Qué busca el autor cuando hace un texto expositivo? Definitivamente, el propósito más importante de un texto expositivo es el de informar. Principalmente se busca informar, aportar conocimientos, aportar información clara, precisa, concreta, directa, que se pueda comprobar, se pueda verificar. Y allí que justamente sea el texto usado por la ciencia, porque te da pues datos precisos. No podemos imaginar que vamos a dar a conocer los resultados de una investigación a través de un texto narrativo o a través de un texto descriptivo. El texto más adecuado para comunicar los resultados de una investigación tendría que ser un texto expositivo, porque vas a exponer e informar lo que has podido encontrar, lo que has podido descubrir. Si bien es cierto, cuando iniciamos el trabajo de una investigación, siempre partimos de una hipótesis. Y ustedes son maestras, han tenido que realizar su tesis para graduarse. En la universidad o ya sea instituto, siempre hacemos una tesis para graduarnos. Y antes de informar, hacer nuestro informe de tesis, primero hacemos un proyecto. Y ese proyecto pues se plantea a partir de una hipótesis. Si bien es cierto, la hipótesis es subjetiva porque todavía hay que demostrarse, pero la investigación en sí y los resultados que obtenemos ya no es subjetivo, es objetivo. O bien apruebas tu hipótesis o bien la descartas. Esos resultados son objetivos y eso es lo que tú comunicas a través de una exposición. Es más, cuando tú vas a graduarte y sustentar tu tesis, expones tu proyecto, expones tu informe y eso es un texto expositivo. Tienes que mostrar lo que encontraste. No puedes decir simplemente, bueno, creo, me parece, pienso. Eso no es parte de la exposición. Tienes que mostrar tal como ocurren los hechos. Al informar, lo que hacemos es usar estos hechos, usar estos sucesos
usar los acontecimientos, pero con la intención de brindar información. Hay que tener bastante cuidado con confundir al texto expositivo con el texto narrativo. Hay bastante acercamiento, pero no es lo mismo. Digo que hay bastante acercamiento por los hechos que poseen ambos. El texto expositivo posee datos, información, sucesos y hechos también. Por ejemplo, si yo quiero explicar la evolución histórica, voy a utilizar hechos. Profesor, pero los hechos también son el texto narrativo. Efectivamente. La diferencia está aquí, en que el texto narrativo siempre parte de un personaje. Es decir, en el texto ves la presencia de un personaje que desarrolla el hecho, el acontecimiento, el suceso. En cambio, en el texto expositivo, no ves al personaje presente en el texto. Lo mencionan, sí, pero no ves que él sea el protagonista dentro del texto. Mencionas, por ejemplo, decimos, los incas fueron nuestros antepasados y desarrollaron su imperio a lo largo de todo América del Sur, por ejemplo. ¿Qué haciendo? Informando. Estoy informando. Pero algunos también podrían decir, profesor, pero también es una narración. No es una narración porque estoy hablando de los incas. No estoy asumiendo como personaje al inca o a los incas como personaje. Solamente estoy hablando de ellos. Siempre el texto expositivo asume tercera persona. Hablas de algo, hablas de alguien. El texto narrativo asume primera persona, también tercera persona, pero así asuma tercera persona, ves que hay un personaje que hace las acciones. Esa es la gran diferencia.